Disponer de luz natural, ventilación, vistas y espacio adicional son solo algunas de las ventajas de contar con un patio. Su papel es fundamental en el diseño doméstico y son muchos los beneficios que se obtienen y, si se planea bien, pocas las exigencias que conlleva. Descubre aquí cómo sacarle el máximo partido. 1. Planea la distribución con idea de conjunto. Esto te permite unificar el espacio para conseguir orden visual. Así, como para aprovechar mejor la superficie, por ejemplo, en un patio largo y estrecho, la consigna sería equilibrar proporciones y matizar el efecto longitudinal. Otra posibilidad consiste en dividirlo en dos niveles de forma que si tienes el fondo más elevado, darás escala al primer cuadrante cercano a la casa. Así, podrás crear un espacio de reunión o comidas integrado en el conjunto, pero separado por el desnivel. En el otro extremo se puede dejar una zona de plantas. 2. Lleva luz natural anterior, siempre que se pueda comunicarlo directamente con el interior. Usa puertas, ventanas o grandes paños de vidrio. 3. Acondiciónalo de forma básica. Si piensas dejar el patio para una segunda etapa, el consejo es dejarlo al menos limpio y ordenado, para que no te condene la vista desde el interior. Lo que más afía es el pavimento. Nivela el terreno y rellenarlo con grava de granulometría media, en color blanco, gris, rojo, volcánico o bien con canto rodado. La grava es respetuosa con la capa vegetal, pues permite preservar la humedad del terreno, lo que supone también un importante ahorro en agua. Puedes agregar adoquines colocados en seco de hormigón, poroso, pizarra, cuarcita, porcelánico o madera para darle un poco de color. Cruza de pared o pared una trama de alambres para conducir una parra, una glicina o un rosal, por ejemplo, completa la propuesta con una iluminación baja que marque el perimetro del patio. 4. Gana privacidad. La altura ideal para las vallas o muros que rodean un patio se determina de acuerdo a parámetros que tienen que ver con la tipología, los niveles de rasante, etc. No es lo mismo un patio de un piso en planta baja circulando por edificios que el de un adosado en las afueras. Sin embargo, a modo de referencia para conseguir un espacio resguardado de las miradas, necesitarías una altura de unos 2 metros para completar un muro bajo. Se pueden emplear elementos translúcidos compatibles generalmente con las normativas urbanísticas. Se consiguen con distintos diseños de tramas, enlistonados de madera, celosías, vidrio, translúcido, vegetación, etc. 5. Rebaja la incidencia de los muros medianeros. Este suele ser un problema que quita encanto al patio. Se hace demasiado prismático y todo lo que ponemos parece perder escala y empequeñece. Para evitarlo, puedes poner en práctica varias ideas. Una de ellas consiste en crear una distracción a la altura de la mirada del observador. 1,5 metros más un margen hacia arriba de 50 centímetros superponiendo sobre esta franja un elemento que cubra el muro. Lo más efectivo y impactante es la vegetación. Solo necesitas crear una rida de tierra adosado a la pared. Según el tamaño del patio o su forma, se puede jugar con este trazado, dándole mayor profundidad en los ángulos con una silueta sinuosa, lo que también ayudará a dinamizar las visuales. Otra posibilidad es trabajar sobre las paredes con un cambio de registro visual, por ejemplo con una pintura de otro color. 6. Acota la dimensión aérea del espacio. Hazlo sobre todo si vives en una planta baja. Como primer paso, antes de hacer nada, debes presentar la idea a la comunidad de vecinos. Una opción es crear una estructura de madera o acero para que sirva de soporte a un cierre translúcido o transformable, que te permita usar el espacio con mayor privacidad. Se pueden emplear tramas de bambú, mimbre, brezo, listones de madera, persianas o estores enrollables. Otra posibilidad consiste en un sistema que te aporta un cierre más impermeable, por ejemplo mediante lamas de aluminio orientables. 7. Apuesta por un toldo. Mediante un toldo no solo consigues privacidad, sino protección solar para la fachada y el pavimento.
para cubrir un espacio amplio son muy apropiados. Los toldos plegables que puedes dividir también en varios tramos. Otra posibilidad son los toldos enrollables y los de brazo invisible, que se diferencian de los anteriores porque ofrecen una superficie continua y lisa, más apropiada para patios más pequeños. 8. Úsalo como herramienta bioclimática. El patio es una herramienta de diseño bioclimático ya que puede emplearse como refrigeración natural, puesto que enfría el aire por evaporación. Es un sistema muy empleado en el tradicional patio andaluz, en la arquitectura árabe y es muy apropiada para los climas secos en general. De lo que se trata es que el aire exterior caliente y seco tome contacto con el agua y la vegetación antes de entrar a la vivienda para que, al saturarse de humedad, se enfríe y ascienda por la noche a las habitaciones. De esta forma, la temperatura puede bajar unos 3 grados Celsius. En invierno, en cambio, acumula el sol que accederá más tarde al interior de la vivienda, retardando las pérdidas térmicas. 9. Incorpora un pilón o acequia. El patio urbano, al estar ubicado en el interior, crea un colchón de aislamiento para ruido y la contaminación. Para potenciar esta característica es fundamental incorporar vegetación y incluir, si se puede, un pilón, una acequia o una fuente con sistema de recirculación. 10. Crea circuitos. Si vas a reformar una casa entre medianeras, emplea el patio como herramienta de diseño. Conseguirás ambientes más personales además de bajar el consumo en electricidad. Si vas a tener varios patios encadenados, crea un circuito que los identifique por el tipo de vegetación. Por ejemplo, el patio de los frutales o de las flores, por el pavimento empleado y por el tratamiento de las luces y las sombras. Equipa cada uno con muebles fijos y resistentes a la intemperie, como bancos de obra o de hierro. 12. Ilumina con sutileza. En el exterior hay que ser austeros y iluminar con mesura, deslumbramientos y con una tonalidad cromática cálida, para circular con seguridad. Elige preferiblemente luces bajas, ubicadas junto a senderos o escaleras, como balizas o aliques de pared, con haz dirigido siempre hacia abajo. Para la iluminación puntual, emplea pantallas de suspensión, por ejemplo, si cuentas con una pérgola de donde colocarlas o luminarias de pie o mesa para la zona verde, será bueno dar algunos puntos de atención mediante picas clavadas en la tierra o linternas esconidadas entre las plantas, y siempre ten a mano farolillos y candiles de distintas alturas que durante el día te servirán también como objetos decorativos. ¿Te parecen útiles estas ideas para acondicionar el patio? Cuéntanos cómo es el tuyo y cómo lo disfrutas. Cien terrazas de diseño con ideas de decoración para inspirarte. De estilo moderno o clásico, grande o pequeño, es hora de que disfrutes de tu terraza. Te damos los mejores consejos para conseguir la terraza de diseño perfecta. Es tiempo de disfrutar de la terraza, de pasar veladas en el exterior. Ya tengas un pequeño balcón urbano o un maravilloso ático con una gran terraza 360 grados. Independientemente del tamaño, de la orientación o de las vistas, algo que difícilmente se puede cambiar a no ser que uno se mude de casa, es muy importante tener la terraza en condiciones, bien preparada para la temporada, cómoda y agradable y con buenas ideas para decorar tu terraza con estilo. Y en eso sí, se puede hacer mucho, desde elegir los mejores muebles de exterior a tener las plantas más apropiadas y mejor cuidadas. Manos a la obra y pon atención a los detalles para disfrutar de una terraza maravillosa. Las plantas son imprescindibles. Una terraza bien decorada sin verde es un despropósito. Las plantas animan el espíritu, ponen color, son bonitas. Y desde el punto de vista práctico refrescan muchísimo el ambiente y ocultan la terraza de la vista de los vecinos. Busca las variedades que mejor se den en tu clima y orientación. Y adelante, sin cortarse.
Puedes recurrir a plantas en maceta o colocar grandes jardineras en el perímetro de la terraza con sistemas de autorriego mejor, para evitar una obligación innecesaria. ¿Qué materiales y muebles debo usar para decorar la terraza? Sin meterte en grandes obras, puedes cambiar el aspecto de la decoración de tu terraza con sencillas acciones, como en el suelo de tu terraza, al que puedes añadir unas planchas de madera o una alfombra de césped artificial, por ejemplo. Quedarán perfectos y proporcionarán confort real y visual. Por su parte, la elección del tipo de mueble de exterior y sus materiales dependerá del estilo que quieras darle a la decoración de tu terraza. Fibras naturales o maderas tipo teca para ambientes más coloniales, materiales técnicos para terrazas de diseño, etc. Lo importante es que elijas piezas de calidad para garantizar su durabilidad. Los detalles que suben el nivel de la decoración de una terraza. Al igual que ocurre en el interior, en un espacio exterior hay que cuidar hasta el último detalle, si queremos disfrutarlo. Por ejemplo, es fundamental crear un ambiente protegido del sol directo. Hay muchas soluciones para crear sombra, ya sea con una pérgola, un toldo, una lona tipo vela o una sombrilla. Los toques decorativos también influyen, como los cojines, los adornos, la iluminación de exterior o otro tipo de artículos que necesitas para una terraza perfecta, desde una nevera hasta un antimosquitos. Inspírate en los detalles de estas terrazas diseñadas por los mejores interioristas. ¿Cómo diseñar un espacio exterior? Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar una estancia al aire libre, si queremos reformar nuestra vivienda, es el espacio que tenemos disponible, sus dimensiones y características, ya que puede ser un patio, un jardín o una terraza. A continuación, lo más importante es definir los objetivos que queremos desde el principio. Si estamos pensando en una zona para relajarnos y estar tranquilos, un lugar donde sentarnos y leer, un espacio para reunirnos con amigos o familia, si necesitamos una zona para comer o desayunar, o incluso zona de baño o piscina. Tu terraza, balcón, patio o jardín, ya sea grande o pequeño, siempre podrá convertirse en un lugar espacioso y luminoso, siguiendo ciertas pautas de zonificación, solados, materiales, vegetación, iluminación y mobiliario. 7 claves a tener en cuenta en el diseño de un espacio exterior. Organización del espacio. Para que una zona de exterior sea funcional y confortable a la hora de reformar el piso, tenemos que dar prioridad a la optimización del espacio, creando una distribución lo más diáfana posible, consiguiendo amplitud y sacando el máximo partido a cada rincón. Para ayudar a conseguir desconexión y bienestar, evitaremos barreras visuales, creando lugares abiertos y rodeados de naturaleza, con grandes perspectivas visuales, siempre que el espacio lo permita. Tipo del suelo. Las zonas de exterior son una parte más de la vivienda, pero al ser espacios al aire libre, tenemos que elegir materiales resistentes a las condiciones climatológicas, sobre todo en el suelo, puesto que es la parte que más expuesta estarán a los cambios de temperatura, lluvia, sol e incluso heladas y nieve. También debido a la exposición que sufre, lo mejor es elegir un color natural y algo sufrido, en tonos neutros para garantizar que perdure con el paso del tiempo y no tenga mal aspecto cuando sufra inclemencias meteorológicas y suciedad. Si quieres diferenciar varias zonas en tu espacio exterior, siempre podrás utilizar varios tipos de pavimento. A nosotros nos encanta combinarlos con zonas de césped o de grava, sobre todo en senderos y caminos. La decoración. En los jardines, terrazas y patios, la decoración ayuda a crear espacios acogedores, pero hay que saber elegirlos e evitar una decoración excesiva.
te recomendamos incluir pocas piezas que aporten valor y carácter al espacio y que también sean funcionales, teniendo en cuenta el uso que vayas a darle a tu espacio. Así evitamos que una decoración excesiva haga parecer el espacio más pequeño y recargado, y que entorpezcan circulaciones y usos. En cuanto al color, elegir tonos claros siempre es un acierto. Aportan luminosidad, ligereza y un ambiente fresco. Además, puedes incluir un toque de color o estampados en algunos detalles decorativos, como los cojines del sofá, tapizados y otras texturas, consiguiendo un look más alegre, atrevido y vibrante. Ten en cuenta que el color en estas zonas siempre lo aporta la vegetación. La naturaleza no puede faltar en este tipo de espacios. Las plantas aportan calma y tranquilidad y además ayudan a conseguir un ambiente fresco. La vegetación también requiere un diseño estratégico. Dependiendo del tipo de planta o de si su hoja se caduca o perenne, podemos obtener resultados muy diferentes. Además, los cambios de color en las estaciones, los aromas y la época de floración afectan el aspecto de nuestros espacios. Si buscas una estancia acogedora que transmita sensación de bienestar, no dudes en incluir vegetación en ella. Puedes hacerlo a través de macetas independientes, incorporando una zona de jardín o incluso con un espectacular jardín vertical. Lo ideal es contar con vegetación natural. No obstante, en algunos casos, nuestros clientes nos han pedido vegetación artificial o plantas que requieran un mínimo cuidado. Hay que adaptar los elementos a cada persona o familia. En caso de que seas un amante de las plantas, lo mejor es que cuentes con vegetación natural. Pero si no tienes mucho tiempo para sus cuidados, siempre puedes incluir césped artificial o vegetación tipo cactus en tus espacios, ya que requieren poco mantenimiento. La importancia del color. En el diseño de un espacio exterior, la clave es optar por tonos blancos y colores claros. Así conseguirás dar mayor sensación de amplitud y potenciarás la luminosidad de tu espacio. Además, disfrutarás de un ambiente placentero y agradable. Por eso, consideramos que en zonas de exterior es mejor evitar colores oscuros, aunque no descartamos el uso de colores vivos en algunos detalles para obtener una atmósfera original, alegre y diferente. Si quieres incluir algún tono oscuro, puedes optar por elegir muebles o adornos en estos tonos. Mobiliario. El mobiliario de exterior también utiliza materiales resistentes a las condiciones del clima. Para lograr un ambiente fresco, cálido y acogedor, los muebles con acabados de madera o las fibras naturales como el ratán, el yute o el mimbre te ayudarán a conseguirlo. Además, estos materiales combinan muy bien con otros tonos claros, lo que dará a tu espacio un aspecto tranquilo, relajado y agradable. Hay muebles de exterior que cuentan con cojines y tapicería, siendo un elemento con el que puedes jugar también con texturas o colores o apostando todo al blanco. La iluminación. La iluminación es una pieza fundamental para que un espacio exterior sea atractivo y las zonas que más nos interesan se resaltan. ¿Te gustaría iluminar tu rincón favorito? ¿Destacar la vegetación? ¿Acentuar un camino? Puedes hacerlo de distintas formas dependiendo del resultado que quieras conseguir y de las características de tu espacio. Entre las opciones puedes incluir puntos de luz en el suelo, apliques en la pared, lámparas en el techo de porche o incluso focos dentro de la vegetación. Además, algunas luminarias se pueden regular para conseguir una iluminación más tenue o más intensa, para conseguir diferentes ambientes nocturnos. También puedes añadir algún color para conseguir un efecto original, atrevido y diferente.
Patios internos en casa. Curiosidades y beneficios. Estos espacios del hogar existen desde tiempos inmemorables y ahora recobran fuerza convirtiéndose en un must en arquitectura y diseño. Por eso, en Grupo Edesor te presentamos algunos tips para decorarlos y te contamos cuáles son las ventajas de contar con un patio interno en casa. Muchas veces, el patio interior es considerado como un espacio perdido y sin sentido. Sin embargo, si lo sabemos aprovechar bien, nos sorprenderemos de las innumerables ventajas que tiene el contar con un patio interno en el hogar. Aunque resulte curioso, estos espacios no son una tendencia actual. Los primeros ejemplos de casas con patio interior se remontan al año 3000 a.C. Y si revisamos la historia de la arquitectura mundial, encontraremos ejemplos muy antiguos de patios internos en construcciones de la cultura china, griega y romana. En Grupo Edesor te contamos cuáles son los beneficios de contar con un patio interior en casa. Número 1. Mejora la calidad de vida. Una vivienda con patio interior se convierte en un hogar saludable, ya que este incentiva y promueve la utilización de un espacio abierto y al aire libre, que se convierte en un lugar de reunión, logrando generar un microclima confortable. Número 2. Conecta y divide. El patio interior actúa como comunicador y articulador de la vivienda. Por eso, resulta un recurso eficiente y muy útil, que muchas veces se convierte en el espacio que organiza las demás habitaciones de la casa. Asimismo, un patio interno puede servir también como separador para dividir dos lugares de la casa, logrando más privacidad y organización. Número 3. Ayuda a ventilar. Una casa con patio interior cuenta con una ventilación natural, ya que el viento permanece estable con una dirección continua, aunque sea variable en el exterior. Número 4. Brinda mayor iluminación. La luz natural es uno de los elementos más importantes de una vivienda. En la mayoría de los casos, los patios interiores ayudan a que ingrese luz cenital. Número 5. Genera un microclima. El patio interior es un regulador bioclimático muy eficiente y tiene la capacidad de generar un microclima interior muy confortable. Número 6. Permite el contacto con la naturaleza. Al igual que los jardines convencionales, sirve para plantar árboles y flores, así como incluir fuentes de agua o incluso cultivar nuestros propios alimentos en una huerta. Número 7. Es ideal para el invierno. Incluso con temperaturas muy bajas, es posible disfrutar del patio interior, ya que el viento y el frío no se sienten con tanta fuerza como si estuviese totalmente abierto. Número 8. Aportan una sensación hogareña. Los patios interiores dan un toque de calidez y frescura ideal. Tanto la ventilación, la iluminación como los colores y elementos que se combinan aportan una sensación de naturalidad
y bienestar que los convierte en espacios sumamente hogareños y confortables. 5 grandes ventajas de una casa con patio interior que harán tu casa más confortable. Cuentan que cuando un sevillano mandaba construir una casa, decía a su arquitecto: hágame usted en este solar un gran patio y buenos corredores. Sigue de terreno, hágame habitaciones. Este dicho popular pone de manifiesto el papel primordial del patio en la vivienda mediterránea y en muchas otras culturas alrededor del mundo. Hoy en día, la casa con patio interior está volviendo a ser muy popular, y tanto arquitectos como propietarios han empezado a valorar sus grandes ventajas. Y digo volver ya que la idea de una casa con patio interior no es para nada nueva. Es más, los primeros ejemplos de casas con patio interior se remontan al año 3000 a.C. Hay ejemplos antiquísimos tanto en la cultura china, griega y romana de este tipo de viviendas. Sus orígenes responden a cuestiones de resguardo y seguridad, a la necesidad de aprovechar los elementos del medio ambiente exterior para hacer más confortables los espacios interiores de la casa. Es decir, se trajo al interior de la casa un pedacito de la naturaleza con todos los beneficios que esto nos aporta. Estos antiguos principios que dieron surgimiento al patio interior, que tienen mucho del sentido común, son los mismos que hoy en día se divulgan en lo que se conoce como diseño bioclimático. Digamos entonces que el diseño bioclimático no es otra cosa que diseñar usando el sentido común. Podemos decir entonces que el patio interior es un espacio capaz de regular climáticamente una casa, haciéndola más confortable y energéticamente más eficiente. Otra de las virtudes de un patio interior es la simpleza de los elementos que lo constituyen. Podríamos decir que son básicamente 3 los elementos simples que configuran un patio interior. Son muros, suelos, drenajes para el agua de lluvia. A partir de estos 3 elementos simples se pueden ir sumando otros elementos, con el fin de darle al patio interior un uso más específico. Se pueden complementar con distintos elementos como mobiliarios, cubiertas, jardines, vegetación, una huerta familiar, escaleras, piscinas, etc. Lo que se quería, una vez construido, el patio interior, el uso y decoración dependerá del estilo de vida de cada familia o persona. Una casa con patio interior aumenta la calidad de vida de los que ahí viven, ya que incorpora un espacio abierto y de carácter social, que suele convertirse en el centro de la casa. Disponer de luz natural, ventilación, vistas y espacio adicional son solo algunas de las ventajas de contar con un patio. Su papel es fundamental en el diseño doméstico y son muchos los beneficios que se obtienen y, si se planea bien, pocas las exigencias que conlleva. Descubre aquí cómo sacarle el máximo partido.
1. Planea la distribución con idea de conjunto. Esto te permite zonificar el espacio para conseguir orden visual. Así, como para aprovechar mejor la superficie, por ejemplo, en un patio largo y estrecho, la consigna sería equilibrar proporciones y matizar el efecto longitudinal. Otra posibilidad consiste en dividirlo en dos niveles de forma que si tienes el fondo más elevado, darás escala al primer cuadrante, cercano a la casa. Así, podrás crear un espacio de reunión o comidas integrado en el conjunto, pero separado por el desnivel. En el otro extremo se puede dejar una zona de plantas. 2. Lleva luz natural anterior, siempre que se pueda comunicarlo directamente con el interior. Usa puertas, ventanas o grandes paños de vidrio. 3. Acondiciónalo de forma básica. Si piensas dejar el patio para una segunda etapa, el consejo es dejarlo al menos limpio y ordenado, para que no te condene la vista desde el interior. Lo que más afía es el pavimento. Nivela el terreno y rellenarlo con grava de granulometría media, en color blanco, gris, rojo, volcánico o bien con canto rodado. La grava es respetuosa con la capa vegetal, pues permite preservar la humedad del terreno, lo que supone también un importante ahorro en agua. Puedes agregar adoquines colocados en seco de hormigón, poroso, pizarra, cuarcita, porcelánico o madera para darle un poco de color. Cruza de pared o pared una trama de alambres para conducir una parra, una glicina o un rosal, por ejemplo, completa la propuesta con una iluminación baja que marque el perímetro del patio. 4. Gana privacidad. La altura ideal para las vallas o muros que rodean un patio se determina de acuerdo a parámetros que tienen que ver con la tipología, los niveles de rasante, etc. No es lo mismo un patio de un piso en planta baja circulando por edificios que el de un adosado en las afueras. Sin embargo, a modo de referencia para conseguir un espacio resguardado de las miradas, necesitarías una altura de unos 2 metros para completar un muro bajo. Se pueden emplear elementos translúcidos compatibles generalmente con las normativas urbanísticas. Se consiguen con distintos diseños de tramas, enlistonados de madera, celosías, vidrio, translúcido, vegetación, etc. 5. Rebaja la incidencia de los muros medianeros. Este suele ser un problema que quita encanto al patio. Se hace demasiado prismático y todo lo que ponemos parece perder escala y empequeñece. Para evitarlo, puedes poner en práctica varias ideas. Una de ellas consiste en crear una distracción a la altura de la mirada del observador. 1,5 metros más un margen hacia arriba de 50 centímetros superponiendo sobre esta franja un elemento que cubra el muro. Lo más efectivo y impactante es la vegetación. Solo necesitas crear una rida de tierra adosado a la pared. Según el tamaño del patio o su forma, se puede jugar con este trazado, dándole mayor profundidad en los ángulos con una silueta sinuosa, lo que también ayudará a dinamizar las visuales. Otra posibilidad es trabajar sobre las paredes con un cambio de registro visual, por ejemplo, con una pintura de otro color. 6. Acota la dimensión aérea del espacio. Hazlo sobre todo si vives en una planta baja. Como primer paso, antes de hacer nada, debes presentar la idea a la comunidad de vecinos. Una opción es crear una estructura de madera o acero para que sirva de soporte a un cierre translúcido o transformable, que te permita usar el espacio con mayor privacidad. Se pueden emplear tramas de bambú, mimbre, brezo, listones de madera, persianas o estores enrollables. Otra posibilidad consiste en un sistema que te aporta un cierre más impermeable, por ejemplo mediante lamas de aluminio orientables. 7. Apuesta por un toldo. Mediante un toldo no solo consigues privacidad, sino protección solar para la fachada y el pavimento. Para cubrir un espacio amplio son muy apropiados los toldos plegables que puedes dividir también en varios tramos. Otra posibilidad son los toldos enrollables y
los de brazo invisible, que se diferencian de los anteriores porque ofrecen una superficie continua y lisa, más apropiada para patios más pequeños. 8. Úsalo como herramienta bioclimática. El patio es una herramienta de diseño bioclimático ya que puede emplearse como refrigeración natural, puesto que enfría el aire por evaporación. Es un sistema muy empleado en el tradicional patio andaluz, en la arquitectura árabe y es muy apropiada para los climas secos en general. De lo que se trata es que el aire exterior caliente y seco tome contacto con el agua y la vegetación antes de entrar a la vivienda para que, al saturarse de humedad, se enfríe y ascienda por la noche a las habitaciones. De esta forma, la temperatura puede bajar unos 3 grados Celsius. En invierno, en cambio, acumula el sol que accederá más tarde al interior de la vivienda, retardando las pérdidas térmicas. 9. Incorpora un pilón o acequia. El patio urbano, al estar ubicado en el interior, crea un colchón de aislamiento para ruido y la contaminación. Para potenciar esta característica es fundamental incorporar vegetación y incluir, si se puede, un pilón, una acequia o una fuente con sistema de recirculación. 10. Crea circuitos. Si vas a reformar una casa entre medianeras, emplea el patio como herramienta de diseño. Conseguirás ambientes más personales además de bajar el consumo en electricidad. Si vas a tener varios patios encadenados, crea un circuito que los identifique por el tipo de vegetación. Por ejemplo, el patio de los frutales o de las flores, por el pavimento empleado y por el tratamiento de las luces y las sombras. Equipa cada uno con muebles fijos y resistentes a la intemperie, como bancos de obra o de hierro. 12. Ilumina con sutileza. En el exterior hay que ser austeros y iluminar con mesura, deslumbramientos y con una tonalidad cromática cálida, para circular con seguridad. Elige preferiblemente luces bajas, ubicadas junto a senderos o escaleras, como balizas o aliques de pared, con haz dirigido siempre hacia abajo. Para la iluminación puntual, emplea pantallas de suspensión, por ejemplo, si cuentas con una pérgola de donde colocarlas o luminarias de pie o mesa para la zona verde, será bueno dar algunos puntos de atención mediante picas clavadas en la tierra o linternas esconidadas entre las plantas, y siempre ten a mano farolillos y candiles de distintas alturas que durante el día te servirán también como objetos decorativos. ¿Te parecen útiles estas ideas para acondicionar el patio? Cuéntanos cómo es el tuyo y cómo lo disfrutas. Cien terrazas de diseño con ideas de decoración para inspirarte. De estilo moderno o clásico, grande o pequeño, es hora de que disfrutes de tu terraza. Te damos los mejores consejos para conseguir la terraza de diseño perfecta. Es tiempo de disfrutar de la terraza, de pasar veladas en el exterior. Ya tengas un pequeño balcón urbano o un maravilloso ático con una gran terraza 360 grados. Independientemente del tamaño, de la orientación o de las vistas, algo que difícilmente se puede cambiar a no ser que uno se mude de casa, es muy importante tener la terraza en condiciones, bien preparada para la temporada, cómoda y agradable y con buenas ideas para decorar tu terraza con estilo. Y en eso sí, se puede hacer mucho, desde elegir los mejores muebles de exterior a tener las plantas más apropiadas y mejor cuidadas. Manos a la obra y pon atención a los detalles para disfrutar de una terraza maravillosa. Las plantas son imprescindibles. Una terraza bien decorada sin verde es un despropósito. Las plantas animan el espíritu, ponen color, son bonitas. Y desde el punto de vista práctico, refrescan muchísimo el ambiente y ocultan la terraza de la vista de los vecinos. Busca las variedades que mejor se den en tu clima y orientación. Y adelante, sin cortarse. Puedes recurrir a plantas en maceta o colocar grandes jardineras en el perímetro de la terraza con sistemas de autorriego mejor,
para evitar una obligación innecesaria. ¿Qué materiales y muebles debo usar para decorar la terraza? Sin meterte en grandes obras, puedes cambiar el aspecto de la decoración de tu terraza con sencillas acciones, como en el suelo de tu terraza, al que puedes añadir unas planchas de madera o una alfombra de césped artificial, por ejemplo. Quedarán perfectos y proporcionarán confort real y visual. Por su parte, la elección del tipo de mueble de exterior y sus materiales dependerán del estilo que quieras darle a la decoración de tu terraza. Fibras naturales o maderas tipo teca para ambientes más coloniales, materiales técnicos para terrazas de diseño, etc. Lo importante es que elijas piezas de calidad para garantizar su durabilidad. Los detalles que suben el nivel de la decoración de una terraza. Al igual que ocurre en el interior, en un espacio exterior hay que cuidar hasta el último detalle, si queremos disfrutarlo. Por ejemplo, es fundamental crear un ambiente protegido del sol directo. Hay muchas soluciones para crear sombra, ya sea con una pérgola, un toldo, una lona tipo vela o una sombrilla. Los toques decorativos también influyen, como los cojines, los adornos, la iluminación de exterior o otro tipo de artículos que necesitas para una terraza perfecta, desde una nevera hasta un antimosquitos. Inspírate en los detalles de estas terrazas diseñadas por los mejores interioristas. ¿Cómo diseñar un espacio exterior? Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar una estancia al aire libre, si queremos reformar nuestra vivienda, es el espacio que tenemos disponible, sus dimensiones y características, ya que puede ser un patio, un jardín o una terraza. A continuación, lo más importante es definir los objetivos que queremos desde el principio. Si estamos pensando en una zona para relajarnos y estar tranquilos, un lugar donde sentarnos y leer, un espacio para reunirnos con amigos o familia, si necesitamos una zona para comer o desayunar, o incluso zona de baño o piscina. Tu terraza, balcón, patio o jardín, ya sea grande o pequeño, siempre podrá convertirse en un lugar espacioso y luminoso, siguiendo ciertas pautas de zonificación, solados, materiales, vegetación, iluminación y mobiliario. 7 claves a tener en cuenta en el diseño de un espacio exterior. Organización del espacio. Para que una zona de exterior sea funcional y confortable a la hora de reformar el piso, tenemos que dar prioridad a la optimización del espacio, creando una distribución lo más diáfana posible, consiguiendo amplitud y sacando el máximo partido a cada rincón. Para ayudar a conseguir desconexión y bienestar, evitaremos barreras visuales, creando lugares abiertos y rodeados de naturaleza, con grandes perspectivas visuales, siempre que el espacio lo permita. Tipo del suelo. Las zonas de exterior son una parte más de la vivienda, pero al ser espacios al aire libre, tenemos que elegir materiales resistentes a las condiciones climatológicas, sobre todo en el suelo, puesto que es la parte que más expuesta estarán a los cambios de temperatura, lluvia, sol e incluso heladas y nieve. También debido a la exposición que sufre, lo mejor es elegir un color natural y algo sufrido, en tonos neutros para garantizar que perdure con el paso del tiempo y no tenga mal aspecto cuando sufra inclemencias meteorológicas y suciedad. Si quieres diferenciar varias zonas en tu espacio exterior, siempre podrás utilizar varios tipos de pavimento. A nosotros nos encanta combinarlos con zonas de césped o de grava, sobre todo en senderos y caminos. La decoración. En los jardines, terrazas y patios, la decoración ayuda a crear espacios acogedores, pero hay que saber elegirlos e evitar una decoración excesiva. Te recomendamos incluir pocas piezas que aporten valor y carácter al espacio y que también sean funcionales, teniendo en cuenta el uso que vayas a darle a tu espacio.
Así evitamos que una decoración excesiva haga parecer el espacio más pequeño y recargado, y que entorpezcan circulaciones y usos. En cuanto al color, elegir tonos claros siempre es un acierto. Aportan luminosidad, ligereza y un ambiente fresco. Además, puedes incluir un toque de color o estampados en algunos detalles decorativos, como los cojines del sofá, tapizados y otras texturas, consiguiendo un look más alegre, atrevido y vibrante. Ten en cuenta que el color en estas zonas siempre lo aporta la vegetación. La naturaleza no puede faltar en este tipo de espacios. Las plantas aportan calma y tranquilidad y además ayudan a conseguir un ambiente fresco. La vegetación también requiere un diseño estratégico. Dependiendo del tipo de planta o de si su hoja se caduca o perenne, podemos obtener resultados muy diferentes. Además, los cambios de color en las estaciones, los aromas y la época de floración afectan el aspecto de nuestros espacios. Si buscas una estancia acogedora que transmita sensación de bienestar, no dudes en incluir vegetación en ella. Puedes hacerlo a través de macetas independientes, incorporando una zona de jardín o incluso con un espectacular jardín vertical. Lo ideal es contar con vegetación natural. No obstante, en algunos casos, nuestros clientes nos han pedido vegetación artificial o plantas que requieran un mínimo cuidado. Hay que adaptar los elementos a cada persona o familia. En caso de que seas un amante de las plantas, lo mejor es que cuentes con vegetación natural. Pero si no tienes mucho tiempo para sus cuidados, siempre puedes incluir césped artificial o vegetación tipo cactus en tus espacios, ya que requieren poco mantenimiento. La importancia del color. En el diseño de un espacio exterior, la clave es optar por tonos blancos y colores claros. Así conseguirás dar mayor sensación de amplitud y potenciarás la luminosidad de tu espacio. Además, disfrutarás de un ambiente placentero y agradable. Por eso, consideramos que en zonas de exterior es mejor evitar colores oscuros, aunque no descartamos el uso de colores vivos en algunos detalles para obtener una atmósfera original, alegre y diferente. Si quieres incluir algún tono oscuro, puedes optar por elegir muebles o adornos en estos tonos. Mobiliario. El mobiliario de exterior también utiliza materiales resistentes a las condiciones del clima. Para lograr un ambiente fresco, cálido y acogedor, los muebles con acabados de madera o las fibras naturales como el ratán, el yute o el mimbre te ayudarán a conseguirlo. Además, estos materiales combinan muy bien con otros tonos claros, lo que dará a tu espacio un aspecto tranquilo, relajado y agradable. Hay muebles de exterior que cuentan con cojines y tapicería, siendo un elemento con el que puedes jugar también con texturas o colores o apostando todo al blanco. La iluminación. La iluminación es una pieza fundamental para que un espacio exterior sea atractivo y las zonas que más nos interesan se resaltan. ¿Te gustaría iluminar tu rincón favorito? ¿Destacar la vegetación? ¿Acentuar un camino? Puedes hacerlo de distintas formas dependiendo del resultado que quieras conseguir y de las características de tu espacio. Entre las opciones puedes incluir puntos de luz en el suelo, apliques en la pared, lámparas en el techo de porche o incluso focos dentro de la vegetación. Además, algunas luminarias se pueden regular para conseguir una iluminación más tenue o más intensa para conseguir diferentes ambientes nocturnos. También puedes añadir algún color para conseguir un efecto original, atrevido y diferente. Patios internos en casa. Curiosidades y beneficios.
Estos espacios del hogar existen desde tiempos inmemorables y ahora recobran fuerza convirtiéndose en un must en arquitectura y diseño. Por eso, en Grupo Edesor te presentamos algunos tips para decorarlos y te contamos cuáles son las ventajas de contar con un patio interno en casa. Muchas veces, el patio interior es considerado como un espacio perdido y sin sentido. Sin embargo, si lo sabemos aprovechar bien, nos sorprenderemos de las innumerables ventajas que tiene el contar con un patio interno en el hogar. Aunque resulte curioso, estos espacios no son una tendencia actual. Los primeros ejemplos de casas con patio interior se remontan al año 3000 a.C. Si revisamos la historia de la arquitectura mundial, encontraremos ejemplos muy antiguos de patios internos en construcciones de la cultura china, griega y romana. En Grupo Edesor te contamos cuáles son los beneficios de contar con un patio interior en casa. Número 1. Mejora la calidad de vida. Una vivienda con patio interior se convierte en un hogar saludable, ya que este incentiva y promueve la utilización de un espacio abierto y al aire libre, que se convierte en un lugar de reunión, logrando generar un microclima confortable. Número 2. Conecta y divide. El patio interior actúa como comunicador y articulador de la vivienda. Por eso, resulta un recurso eficiente y muy útil, que muchas veces se convierte en el espacio que organiza las demás habitaciones de la casa. Asimismo, un patio interno puede servir también como separador para dividir los lugares de la casa, logrando más privacidad y organización. Número 3. Ayuda a ventilar. Una casa con patio interior cuenta con una ventilación natural, ya que el viento permanece estable con una dirección continua, aunque sea variable en el exterior. Número 4. Brinda mayor iluminación. La luz natural es uno de los elementos más importantes de una vivienda. En la mayoría de los casos, los patios interiores ayudan a que ingrese luz cenital. Número 5. Genera un microclima. El patio interior es un regulador bioclimático muy eficiente y tiene la capacidad de generar un microclima interior muy confortable. Número 6. Permite el contacto con la naturaleza. Al igual que los jardines convencionales, sirve para plantar árboles y flores, así como incluir fuentes de agua o incluso cultivar nuestros propios alimentos en una huerta. Número 7. Es ideal para el invierno. Incluso con temperaturas muy bajas, es posible disfrutar del patio interior, ya que el viento y el frío no se sienten con tanta fuerza como si estuviese totalmente abierto. Número 8. Aportan una sensación hogareña. Los patios interiores dan un toque de calidez y frescura ideal. Tanto la ventilación, la iluminación como los colores y elementos que se combinan aportan una sensación de naturalidad y bienestar que los convierte en espacios sumamente hogareños y confortables. 5 grandes ventajas
de una casa con patio interior que harán tu casa más confortable. Cuentan que cuando un sevillano mandaba construir una casa, decía a su arquitecto: «Hágame usted en este solar un gran patio y buenos corredores. Si quiere terreno, hágame habitaciones». Este dicho popular pone de manifiesto el papel primordial del patio en la vivienda mediterránea y en muchas otras culturas alrededor del mundo. Hoy en día, la casa con patio interior está volviendo a ser muy popular, y tanto arquitectos como propietarios han empezado a valorar sus grandes ventajas. Y digo volver ya que la idea de una casa con patio interior no es para nada nueva. Es más, los primeros ejemplos de casas con patio interior se remontan al año 3000 a.C. Hay ejemplos antiquísimos tanto en la cultura china, griega y romana de este tipo de viviendas. Sus orígenes responden a cuestiones de resguardo y seguridad, a la necesidad de aprovechar los elementos del medio ambiente exterior para hacer más confortables los espacios interiores de la casa. Es decir, se trajo al interior de la casa un pedacito de la naturaleza con todos los beneficios que esto nos aporta. Estos antiguos principios que dieron surgimiento al patio interior, que tienen mucho del sentido común, son los mismos que hoy en día se divulgan en lo que se conoce como diseño bioclimático. Digamos entonces que el diseño bioclimático no es otra cosa que diseñar usando el sentido común. Podemos decir entonces que el patio interior es un espacio capaz de regular climáticamente una casa, haciéndola más confortable y energéticamente más eficiente. Otra de las virtudes de un patio interior es la simpleza de los elementos que lo constituyen. Podríamos decir que son básicamente tres los elementos simples que configuran un patio interior. Son muros, suelos, drenajes para el agua de lluvia. A partir de estos tres elementos simples se pueden ir sumando otros elementos, con el fin de darle al patio interior un uso más específico. Se pueden complementar con distintos elementos como mobiliarios, cubiertas, jardines, vegetación, una huerta familiar, escaleras, piscinas, etc. Lo que se quería, una vez construido, el patio interior, el uso y decoración dependerá del estilo de vida de cada familia o persona. Una casa con patio interior aumenta la calidad de vida de los que ahí viven, ya que incorpora un espacio abierto y de carácter social, que suele convertirse en el centro de la casa.